Bueno, y la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide indemnizar a los clientes afectados por prácticas ilegales en el mercado del gas. Esto luego de que se acusaran sobreprecios en este sector. Vamos a conversar sobre el tema con el diputado Andrés Giordano hasta ahora. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Grecia. Un gusto saludarte en esta húmeda mañana de día viernes. Lluvioso afortunadamente, ¿no? En gran parte de la zona centro. Primero, diputado, ¿en qué consiste este proyecto que ayer fue aprobado finalmente por la Cámara? Mira, primero me gustaría aclarar que es un proyecto de resolución, porque a veces se confunde el término con un proyecto de ley, ¿no? Y básicamente los proyectos de resolución en general lo que buscan es declarar situaciones para los que la Cámara en sí no tiene atribuciones. Y entonces se emite una suerte de opinión política que se dirige a una institucionalidad, es una proposición de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? En este caso, lo que nosotros hacemos es solicitarle al presidente de la República, Gabriel Boric, para que se tomen medidas y se presente un proyecto de ley que impida que abusos, ¿no? Que lamentablemente, como hemos visto, estaban en norma, es decir, son legales, no vuelvan a ocurrir en el futuro y tengan una debida indemnización y reparación, que es algo que además va en sintonía con lo que hoy día se ha resuelto parte del borrador de la Constitución, pero que nuestra Constitución actual no tiene, y por lo tanto ese es un vacío legal que lamentablemente deja espacio para que ante la desigualdad del acceso a la justicia y en el fondo también la desigualdad del trato que ha tenido la justicia en ciertos casos y la lentitud además de estos procedimientos signifiquen que muchas veces este tipo de abusos pasen sin ningún tipo de sanciones. Y en este caso además es mucho más complejo porque lo que hizo Metrogas dentro de todo es abusivo, es un abuso del derecho, pero está dentro de la ley. Exacto, o sea, ahí no se ha cometido un delito en esta materia, ¿no? Simplemente tiene que ver con un hecho que va contra las personas y en este caso los recursos que ellas puedan tener como para pagar un recurso abusivo o un servicio abusivo. Ahora, diputado, ¿esto cómo puede servir de precedente también para otros sectores en que tampoco yendo contra la ley, pero sí hay un abuso en cuanto a los cobros, por ejemplo? Sí, o sea, evidentemente nosotros ponemos precisamente el enunciado que sea para la industria del gas, pero también para empresas que incurran en prácticas similares. Y acá vale la pena recordar que de un tiempo a esta parte, ¿no? Como que nuestra sociedad, que es en su mayoría una sociedad trabajadora, que está enfrentando serias dificultades para llegar a fin de mes. Yo vengo de esa realidad. Yo fui dirigente sindical 12 años en una empresa que pagaba el mínimo, ganaba el mínimo, tengo un hijo, sé lo que cuesta llegar a fin de mes. Y yo recuerdo las colusiones del pollo, de la farmacia, de los supermercados, de los pañales, del papel higiénico. O sea, imagínate, había colusión hasta para, o sea, en el fondo te estaban jodiendo hasta cuando tú ibas al baño, tenías una estafa de por medio, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero todas esas colusiones tuvieron ilícitos, ¿no? En este caso puntual, lo que nosotros queremos sancionar, y en eso de nuevo me quiero remitir un poco al espíritu de lo que está en el borrador de la Constitución, porque este tipo de sanciones deben considerar abusos del derecho, ¿no? Que si efectivamente tú tienes una conducta empresarial que utiliza un subterfugio en el marco de la ley, pero que lo estás haciendo con el interés de vulnerar el espíritu de la norma, lo que hace Metrogas, como para ponerlo en palabras simples, es a través de una empresa relacionada, que la hacen los mismos dueños de Metrogas, cobrarse más a sí misma por la venta del gas y por lo tanto eludir el tope de utilidades que la ley 20.999 le fijaba. Y con eso, en el fondo, le cobró un 20% más a todo el mundo en el gas y obtuvo además cerca de 65.000 millones de utilidades anuales. O sea, es una aberración, pero es legal. Entonces lo que nosotros queremos, y en sintonía con lo que dice el borrador de la Constitución, es que cuando estos subterfugios, independientes de que sean legales, afecten la fe pública, exista un derecho de reparación. Porque hoy en día, si bien existe una denuncia de consumidores, que además que el Ejecutivo se va a sumar, no tiene una garantía de reparación precisamente porque la ley va a tener que definir si, bueno, una ilegalidad, o más bien un abuso puede deducirse en una reparación efectiva en términos de resarcir el daño económico que han tenido que enfrentar todas las familias. Eso hoy día no existe. Con esta Constitución y con esta legislación no existe, y lo que nosotros le pedimos al presidente de la República es que inicie un estudio y tome las medidas y presente un proyecto de ley que evidentemente solo él va a tener las facultades para hacerlo, porque conllevan un gasto fiscal, significa robustecer
instituciones como el CERNAC, significa robustecer instituciones también como el Poder Judicial, para que efectivamente haya un acceso equitativo. Entonces, es algo que solo queda en manos del Ejecutivo, pero a nosotros nos interesa marcar este precedente para que tanto en el gas como en cualquier otro rubro, las empresas dejen de trasladar estos costos, que finalmente más encima ocurren en tiempos de crisis, a las familias trabajadoras. ¿Y esto serviría o ayudaría a que se abriera en estos tipos de servicios en los municipios, como en algún momento se ha hablado? Por supuesto, o sea, bueno, es una medida adicional, que es lo que nosotros también hemos estado defendiendo y trabajando en el distrito que nos toca. Además, hay varios municipios muy interesados en esta iniciativa de gas a precio justo. Es algo que va a tomar tiempo, pero yo creo que todos estos precedentes que estamos viendo en el mercado, que además es un mercado concentradísimo, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos, se abra para que efectivamente exista competencia con el fin de beneficiar a la comunidad, ¿no? Porque no es solo una competencia en el mercado privado, como está pensado hoy en día, pero eso conlleva también una transformación bien profunda. Y perdona que hable tanto del borrador de la Constitución, pero hay muchas de estas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Pero en el borrador de la Constitución también va a estar permitido que las municipalidades tengan herramientas precisamente para tener empresas municipales que de una u otra manera puedan hacer frente también a estas cosas que muchas veces la justicia, el poder legislativo toma mucho tiempo. Y nosotros en el fondo lo que tratamos de hacer hoy día es poner las pocas herramientas que tenemos para resolver este conflicto en particular, para generar un presente para que nunca más nadie tenga que estar aguantando este tipo de abusos y enterándose por prensa a través de un reportaje o enterándose por un informe de la Fiscalía que durante 5 años le estuvieron cobrando sobreprecios. Y todos hemos estado conversando durante el último tiempo lo caro que ha estado el costo de la vida y sobre todo el costo del gas, siendo uno de los ítems más necesarios para la subsistencia. De todas maneras, ahora sí avanza este proyecto, diputado, y luego pasaría al Senado. De ahí, ¿de cuánto podríamos estar hablando si es que se logra indemnizar a los clientes afectados? Porque me imagino que habrá una logística que se debe estudiar en este mismo proyecto, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, bueno, es un proyecto, como decimos, nosotros hemos presentado el proyecto de resolución, ahora el Ejecutivo tiene que definir el mecanismo porque es el poder del Estado que tiene las atribuciones para presentar un proyecto de esta envergadura, pero lo que es cierto, ¿no?, es que actualmente la facultad de ordenar una indemnización y cuánto es esa indemnización la tiene el Poder Judicial, se ve en tribunales, ¿no? Entonces, ante ello, lo que queda actualmente para las víctimas de hoy, como lo que Metrogas ya nos hizo, que fue legal, es una demanda civil y en este sentido nosotros entendemos que además el Ejecutivo se está haciendo o se va a hacer parte de una denuncia que ya anunció la CONADECUS en colaboración con el CERNAC contra Metrogas, pero para este caso en puntual que ya pasó, que ya no estuvimos a tiempo para atajar, va a tener que ser el Poder Judicial el que sancione cuánto es el monto, como ocurrió por ejemplo con el caso del papel higiénico, cuánto es el monto que hay que resarcir. Pero por cierto que esperamos, ¿no?, que a pesar de que acá hay una ambigüedad en esto de que digo, de nuevo, Metrogas, a diferencia del caso del Confort, no cometió un ilícito, sino que abusó del derecho, pero que exista un criterio en el fondo pro consumidor, pro familias, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de levantar aquí. Bien, diputado. Sí, de todas maneras, y esa es la idea también, que sirva de precedente también para evitar abusos como esto. Gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Fresia, que tengas buen día. Igualmente.